Final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 13. El lobo feroz se vistió con esmero. Una vieja chamarra de tweed, una camisa azul abotonada, un poquito deshilachada en el cuello y los puños, una corbata a rayas arrugada, unos pantalones caqui desteñidos y unos zapatos marrones con rosaduras. Introdujo una grabadora de voz fina, nueva y de última generación, y una libreta pequeña en una vieja bolsa de lona verde, junto con una colección de plumas baratas y un ejemplar de bolsillo de su último libro. La novela presentaba un cuchillo con el filo dentado y ensangrentado en la cubierta plateada y negra, aunque no parecía ningún personaje que empleara tal cuchillo en ninguna de las páginas. Hizo una pausa y se giró hacia un espejo justo cuando se había ceñido la corbata al cuello, y recordó cómo se había quejado de la mala manera a su anterior editor cuando le planteó tal discrepancia. El pinche artista de la cubierta ni siquiera se ha molestado en leer una puta palabra de las que he escrito. Ni siquiera aprobaría un test de verdadero o falso sobre lo que pasa en el libro. Ultraje e insulto, expresado con una voz frenética y sin tapujos. Lo habían ignorado descaradamente. Una explicación evasiva que no conducía a nada más que una excusa vaga, por lo que parecía rediseñar la cubierta del libro suponía un gasto que no estaban dispuestos a sufragar. El recuerdo le resultaba amargo y le hacía sonrojar, como si la afrenta no se hubiera producido hacía 15 años y no se hubiera ocurrido aquella misma mañana. Su nuevo libro, pensó, no recibiría tan escasa atención. El lobo feroz inhaló con fuerza y esperó a que su pulso recuperara la normalidad. Comprobó unas cuantas veces el aspecto que presentaba en el espejo de cuerpo entero de su mujer, mirándose desde todos los ángulos posibles, como una quinceañera la noche del baile de fin de curso. Coronó el atuendo con unas gafas de concha que se colocó en el extremo de la nariz y una vieja trinchera marrón claro que parecía caerle informe sobre el cuerpo y que aleteaba a cada paso que daba. Por la ventana del dormitorio vio que el día era húmedo y crudo y se planteó agarrar un paraguas, pero imaginó que el hecho de que unas cuantas gotas de agua y un poco de brisa le revolvieran el pelo, ya ralo, le haría parecer un poco más desaliñado, que era precisamente la imagen que quería dar. Un hombre de lo más meticuloso que, a ojos de cualquier observador, parecería un poco desorganizado, totalmente inofensivo y con la cabeza en las nubes. Tomó una nota mentalmente de que tenía que añadir un nuevo apartado en su libro actual llamado Pasar desapercibido. Cuando eres especial, cuando eres realmente único, se dijo, tienes que ocultarlo a conciencia. Se serenó, consultó la hora en el reloj de pulsera y decidió parar un segundo en el estudio antes de salir. Junto a la puerta encendió una lámpara de techo que proyectaba una luz brillante en todo el estudio, aunque él consideraba que estaba mejor en la penumbra. Cuando trabajaba, solía emplear el destello de la pantalla de la computadora y una lámpara de mesa de poca potencia. En el estudio solo había una ventana, que él mantenía cerrada a cal y canto con una persiana bajada. Recorrió con la mirada el escritorio, las estanterías, las pilas de papeles y al final se demoró delante del tablón estilo policial en el que tenía fotografías de las 3 pelirrojas. Se fijó en cada una de ellas, como si fuera capaz de hablar con ellas, y en su imaginación entabló un diálogo delicioso. Intentó imaginar el tono de sus voces. ¿Están asustadas?, se preguntó. Pensó en la sensación que le produciría tocarles la piel con los dedos. Carne de gallina. Se tomó su tiempo con cada una de ellas, como si pudiera llenarse con algo que les robaba a ellas. Al final, como un hombre que traga agua fría en un día caluroso, retrocedió. Habló en voz alta, imitando las voces que asociaban con un cuento.
Miró a Pelirroja 1, Pelirroja 2 y Pelirroja 3. Aguda, llorona. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Firme, profunda y controlada. Sí, son para verte mejor, nietecita mía. Y a ti también, y a ti. Repitió la frase 3 veces, con los ojos clavados en cada una de las fotografías correspondientes. Entonces se echó a reír como si acabara de contar el chiste más gracioso y escandaloso. Se volvió y salió de la casa, comprobando 2 veces que la puerta del estudio estaba cerrada con llave antes de salir. A Lobo Feroz le pareció oír risas que resonaban detrás de él. Caminó con rapidez hacia el coche y los sonidos se apagaron. No quería llegar tarde a su cita. En el exterior de la comisaría chispeaba. No era suficiente para empapar a nadie, pero bastaba para que el frío resultara húmedo y desagradable. Se levantó el cuello y recorrió el estacionamiento a toda prisa. La comisaría era un edificio moderno, enmarcado contraste con diseños victorianos de ladrillo, visto que habían albergado al resto de los departamentos municipales durante décadas. Su población, de un tamaño insuficiente para ser considerada una ciudad, pero mayor para ser un pueblecito, era como muchas otras de Nueva Inglaterra, un revoltijo de edificaciones viejas mezcladas con las nuevas. Había calles flanqueadas por árboles de gran singular belleza antigua, junto a zonas nuevas que delataban la mediocridad de las prisas de la posguerra, limitadas a cuadrados y rectángulos. Un par de robles altos vigilaban el pasadizo que conducía a la comisaría. Acababan de perder las hojas y parecían 2 esqueletos gemelos. Un poco más allá había un tramo de escaleras de cemento que acababa en unas puertas anchas de cristal. Se encaminó en esa dirección. Había un agente uniformado de pelo cano y barriga prominente detrás de un tabique de cristal blindado que al Lobo Feroz le pareció excesivo. Era poco probable que un loco interrumpiera en el lugar pegando tiros. La jefatura de policía en sí era típica de una población de ese tamaño. Estaba formada por una sección de 3 agentes y una patrulla. Contaba con especialistas en violencia doméstica, violaciones y una patrulla de tráfico, que obtenía al año unos beneficios considerables para la población, dada la gran cantidad de multas que llevaban por exceso de velocidad. Incluso disponía de una modesta oficina anticorrupción, que dedicaba el tiempo a recoger llamadas de residentes ancianos que se preguntaban si el mensaje de correo electrónico que les había enviado un príncipe nigeriano pidiéndoles dinero era legal o nunca lo era. Al igual que todos los departamentos modernos y organizados, cada elemento tenía su propio cubículo, y había señales útiles en las paredes que les indicaban el camino a seguir. El Lobo Feroz no tardó mucho en encontrar al agente Moyer, sentado tras un escritorio revuelto, con una pantalla de computadora llena de notificaciones del FBI. Moyer era un hombre corpulento de aspecto alegre, lo cual hacía que pareciera más apto para ser de Papá Noel en unos grandes almacenes de agente de policía dedicado a crímenes graves. Le estrechó la mano con entusiasmo, que le correspondía con su corpulencia. «Me alegro de conocerte», bramó el agente. «Hombre, esta petición sí que es rara. Quiero decir, la mayor parte del tiempo, cuando un ciudadano tiene preguntas, es porque quiere que sigan a su cuñado porque cree que trafica con drogas, o engaña a su mujer, o algo así. Pero tú eres escritor, ¿no? Eso es lo que me dijo la secretaria de Relaciones Públicas del jefe». «Eso es», respondió el Lobo Feroz. Rebuscó en la bolsa y sacó el libro del bolsillo con un cuchillo ensangrentado. «Toma», dijo con una sonrisa. «Prueba fehaciente. Un regalo». El agente lo agarró y se quedó mirando la portada. «Estupendo», dijo. «No leo muchas novelas policíacas. Leo sobre todo libros de deporte, ¿sabes?
como de equipos de básquet que han ganado la liga, o entrenadores famosos, o de los récords de atletismo. Pero el marido de mi hermana es algo así como adicto a esas cosas. Se lo daré a él. Bien, se lo dedicaré, dijo el lobo feroz y sacó una pluma. Se pondrá súper contento, repuso el agente. El lobo feroz acabó con una rúbrica. Acto seguido sacó la pequeña grabadora. ¿Te importa?, preguntó. No, respondió el agente Moyer. El lobo feroz le dedicó una sonrisa. Es que me gusta documentarme bien, declaró. No quiero cometer errores en esas páginas. Los lectores son muy susceptibles con esas cosas. Si cometes un error, te llaman enseguida. Dejó la frase inacabada. El agente Moyer asintió. A nosotros nos pasa lo mismo, nos cuestionan continuamente. Lo que pasa es que en nuestro caso es de verdad, no es inventado. Yo tengo ese privilegio, bromeó el lobo feroz. Los dos hombres sonrieron, como si comprendieran un pequeño secreto. El lobo feroz sacó la libreta y la pluma. Era consciente de que aquellos artículos eran más bien parte del decorado. Le permitían evitar el contacto visual cuando quisiera. La grabadora digital captaría todas las respuestas con precisión. A veces resulta muy útil cuando tener tanto las notas como las palabras exactas, explicó. Parecen sistemas redundantes, dijo el agente, como en los aviones. Exacto, repuso el lobo feroz. Entonces, ¿qué quieres saber?, preguntó el agente. Bueno, el lobo feroz habló lentamente con vacilación. Antes de empezar a tantear el terreno, en mi nuevo libro hay un personaje que acosa a una persona desde la distancia. Quiere acercársele más, pero no quiere hacer nada que llame la atención de la policía. Quiere que sea 1 contra 1. No sé si me entiendes. Tengo que tenerlo todo pensado antes de que la policía entre en la escena. El agente asintió. Suena tenso. De eso se trata, respondió el lobo feroz. Hay que mantener a los lectores en vilo. Sonrió. Activó la grabadora y se inclinó sobre la libreta mientras el agente balanceaba adelante y atrás la silla del escritorio antes de escribir con todo lujo de detalles y con gran amabilidad exactamente lo que la policía tenía capacidad para hacer y también para lo que no. Por regla general, la señora del lobo feroz se tomaba 1 hora entera para el almuerzo y salía de su mesa en la oficina del director. Cuando hacía buen tiempo comía una ensalada o un sándwich rápido en el comedor de la escuela y salía a sentarse bajo los árboles, donde podía estar sola y ver pasar los estudiantes despreocupadamente. Cuando el tiempo no acompañaba, como era el caso, se dirigía con su comida a alguno de los rincones que había alrededor del campus, en los que sabía que la dejarían sola. Un hueco en la galería de arte, un banco fuera de las oficinas del departamento de inglés. Aquel día se encorvó en un aula vacía. Alguien había escrito en un pizarrón: ¿Qué quiere decir Marqués al final? Clase de literatura hispánica, se dijo, pero se imaginó que la pregunta se refería a 100 años de soledad. Engulló rápidamente la comida ligera. Se recostó en el asiento y abrió un ejemplar del último libro de su marido. Era la misma novela con el cuchillo dentado en la portada. Ya había leído el libro al menos 4 veces, hasta tal punto que se sabía algunos pasajes de memoria. No le había dicho a su marido que era capaz de aquello. Era una parte de su amor que le gustaba guardarse para ella. Él tampoco sabía que poco después de que ella se enterara de su queja al editor sobre la portada, había enviado una carta furibunda a la editorial señalando ese mismo problema. Hacía apenas 1 año que estaban casados, pero la lealtad formaba parte integral de su amor, pensaba ella. Había soltado una arenga al editor diciéndole que la portada daba pie a confusiones y que resultaba inapropiada y que no volvería a comprar otra novela de esa editorial.
Por impropio de ella que fuera, había llenado la carta de amenazas violentas y obscenidades descabelladas. Se había dejado llevar y al menos había tenido la sensatez de no firmar con su nombre. En el aula hacía calor. Cerró los ojos un momento. Cuando se permitía soñar despierta, solía imaginarse en un entorno público, un restaurante o cine o incluso una librería, donde tendría la oportunidad de insultar en voz alta al editor, a todos los editores que no reconocían la genialidad de su marido. En su imaginación era capaz de reunirlos a todos, junto con los productores de cine, críticos, periodísticos y que alguno que otro bloguero de internet, algunos aquellos que le habían fallado o que habían sido maliciosos y poco elogiosos. Cuando pintaba aquel retrato interior, los hombres, que siempre eran bajitos con el pecho hundido y medio calvos, se empequeñecían bajo el alud de críticas y reconocían humildemente sus errores. Le producía una gran satisfacción. Todas las mujeres de escritores se imaginaban lo mismo, supuso. Era su trabajo. La señora de Lobo Feroz abrió los ojos y los posó en las páginas abiertas, para que se deslizaran por las palabras que tenía delante. Colocó el dedo en medio de un párrafo que describía el comienzo de una persecución en coche. El malo se sale con la suya, recordó. Es muy emocionante. Se acordó de que la pequeña no había gozado de mucha popularidad en la escuela y por eso se había refugiado en los libros. Libros de caballos, libros de perros, Mujercitas y Jane Eyre. Incluso de adulta, los títulos y los personajes habían seguido siendo sus verdaderos amigos. A menudo deseaba haber sido bendecida con el tipo de visión adecuado y con el dominio del lenguaje necesarios para convertirse en escritora. Anhelaba el don de la creatividad. En la universidad había cursado clases de escritura, de arte, de fotografía, de interpretación e incluso de poesía, y había resultado mediocre en todos ellos. El hecho de que la inventiva siempre la hubiera eludido la entristecía, pero se atribuía el mérito de haber conseguido lo siguiente: mejor, vivir al lado de alguien dotado de aquel talento tan maravilloso. Dejó de leer, notaba un temblor interno. Lo que sostenía en sus manos era hermoso, pero le resultaba familiar. Dejó el libro abierto en la falda. Se recostó y cerró los ojos por segunda vez, como si en la oscuridad pudiera extraer una imagen de la nueva historia de su marido, que se revelaba delante de ella. Sabía que habría un asesino implacable y un policía listo que le seguía el rastro. Habría una mujer en peligro, probablemente una mujer bastante guapa, aunque esperaba que tras el pecho generoso de rigor y las piernas largas, el personaje estuviera modelado a su estilo. El ritmo del libro sería trepidante, lleno de avatares inesperados y sorprendentes que, por muy estrafalarios que parecieran, iría encaminado hacia la confrontación dramática. Conocía todos los elementos necesarios de los thrillers modernos. Mantuvo los ojos cerrados, pero estiró las manos como si pudiera tocar las palabras que sabía que estaban creando, casi delante de ella. La señora del Lobo Feroz no acarició más que el aire vacío. Al cabo de unos instantes tuvo un poco de frío, como si el calor del aula se hubiera desvanecido. Suspiró con profundidad y guardó el libro y los utensilios del almuerzo antes de echarle un vistazo rápido al reloj. La hora del almuerzo ya casi había acabado, y era hora de volver al trabajo. Por la tarde había una reunión de profesores a la que su jefe, el director, seguro que asistiría. A lo mejor podría leer unos cuantos pasajes conocidos a hurtadillas cuando él no estuviera. Capítulo 14. Después del anochecer, con el aire fresco del campus, Jordan se enfundó unos jeans desgarrados, unos tenis para correr viejos, una chamarra negra y encontró una gorra de color azul marino deshilachada, que se puso en la cabeza.
Esperó en su habitación hasta que oyó a algunas de las otras chicas de la residencia reuniéndose para dirigirse a una conferencia. En aquella escuela siempre traían escritores, artistas, realizadores, hombres de negocios y científicos para que hablaran de manera informal con los estudiantes de la clase alta. Jordan sabía que los demás alumnos se reunirían en el vestíbulo de la casa reformada y que luego saldrían con un pequeño grupo risueño y bien integrado. Los adolescentes tienden a trasladarse en manadas, pensó. Los lobos también, aunque dudaba que el lobo que ella le interesaba perteneciera a algún grupo. Lobo solitario, pensó. La frase la hizo estremecerse. Jordan salió de la habitación y vaciló en lo alto de las escaleras hasta que oyó a las otras 4 chicas, que elevaban la voz, riendo y bromeando entre sí, saliendo disparadas por la puerta delantera. Moviéndose con rapidez, bajando 2 escalones a la vez, salió disparada justo detrás de ellas, intentando que pareciera que formaba parte de ese grupo, pero sin acercárseles tanto como para que se volvieran y les llamara la atención. Quería que cualquiera que la observara pensara que se apresuraba para alcanzar a sus amigas. La seguía a escasos metros de distancia, pero cuando giraron a la izquierda, en dirección a las salas de conferencias, se escondió en la primera sombra profunda que encontró. Se quedó pegada en la lateral de un viejo edificio de ladrillo visto, estrujándose contra los nudos retorcidos de las ramas de hiedra, que se clavaban en la espalda como un niño revoltoso que pugna por acaparar la atención. Jordan esperó. Escuchó cómo los sonidos de sus compañeras de clase desaparecían en la noche y esperó a que los ojos se le acostumbraran a la oscuridad. Oculta entre las sombras, contó los segundos en su cabeza. 1, 2, 3. No sabía si la seguían, pero supuso que sí, aunque su lado racional le gritaba que era totalmente imposible. Ningún lobo, por listo, dedicado o también obsesionado que fuera, podría pasar tanto tiempo fuera de la residencia esperando a que ella saliera para luego seguirla. Se lo repetía con insistencia, pero no estaba segura de que si estaba tranquilizándose o solo mintiendo. Ambas opciones eran posibles. Sí lo hace, no lo hace. Se planteó que sí debía estar asustada y entonces se percató que el mero hecho de preguntárselo le tensaba los músculos y la hacían respirar de forma superficial. Hacía frío, pero ella tenía calor. Estaba oscuro, pero ella sentía como si estuviera un foco encima. Era joven, pero se sentía vieja y temblorosa. Jordan se escabulló más cerca del lateral del edificio. Seguía notando la presencia del lobo, casi como si estuviera aplastando contra las ramas de hiedra que tenía al lado, con el aliento en su cuello. Casi esperaba oír su voz susurrándole: «Estoy aquí». Al oído exhaló con fuerza. El sonido sibilante que emitió le pareció tan fuerte como un silbido. Apretó los labios con fuerza. Cuando la rodeó el silencio, o el silencio suficiente, dado que seguía oyendo voces de otros estudiantes a lo lejos que resonaban desde los patios y una canción de Winterfields que le gustaba mucho sonaba desde una habitación. Salió de la penumbra y encorvó la espalda para protegerse del frío, manteniendo la cabeza agachada y el paso rápido. Recorrió el campus a toda velocidad, yendo en zigzags de manera errática, evitando todas las luces, girando por un sendero oscuro, luego cruzando por el césped para ir a otro, volviendo sobre sus pasos para correr por el interior de una residencia, y luego yendo por otra puerta en el extremo opuesto del edificio para volver a emerger en la noche. Por último, convencida de que ni siquiera un lobo feroz sería capaz de seguirla en su trayecto errático, salió corriendo por unas puertas altas de hierro forjado negro que marcaban la entrada de la escuela. Enseguida giró por un callejón lateral bien oscuro, dejó de correr y se dirigió al centro de la pequeña población en la que se encontraba la escuela.
Se sentía como la protagonista de una película de espías de Hollywood. Hacía tanto frío que despedía bajo por la boca. Antonio's Pizza estaba iluminado, luces brillantes y rótulos de neón multicolores. Había media docena de compañeros de escuela reunidos alrededor de la barra de acero inoxidable situada frente al horno, esperando una porción o dos. Observó a 2 hombres vestidos con blusones y delantales blancos que servían las porciones. Lo hacían con un ademán florituresco, empleando unas grandes palas de madera para introducir las pizzas en el horno y retirarlas al cabo de unos momentos. Desde donde estaba Jordan en la calle, imaginó voces alegres y sonido de la caja registradora. La pizzería era así, un lugar en el que costaba estar deprimido o distraído. En el interior había un bullicio agradable, risas y voces elevadas que se mezclarían con el aroma apetitoso de la carne y especias preparadas, y las agradables ráfagas de aire caliente que salían de los hornos cada vez que los abrían para retirar una pizza. Esperó, medio hambrienta como suele ocurrirle a los adolescentes, y pensó que no le importaría comerse una pizza caliente, aunque cada vez que pensaba en el lobo, se le quitaba el hambre y notaba una sensación desasosegante en el estómago. Miedo contra comida. Una lucha desigual. Un aire frío zarandeó por encima de la acera un toldo situado delante de una tienda de antigüedades, que estaba cerrada a esas horas. Jordan estaba a punto de mirar el reloj cuando las campanas de la torre que se elevaba por encima de las pequeñas oficinas del ayuntamiento repicaron 7 veces. Alzó la vista y vio una pequeña ranchera que se paraba delante de la pizzería. Encorvó la espalda una vez más para encontrar una sombra en la que ocultarse y esperó. Puntual, pensó. No sabía si aquello era positivo o negativo. El coche puso las intermitentes. Unas luces amarillas iluminaron la acera. Veía a la conductora inclinada hacia adelante en el asiento delantero, mirando el restaurante, buscando. Ahí es donde Jordan había dicho que estaría, pero en cambio estaba en la calle, en un lugar privilegiado entre 2 edificios desde el que podía ver sin ser vista. Volvió a esperar conteniendo la respiración. Jordan observó cómo la figura en el coche se erguía y se desabrochaba el cinturón de seguridad. A continuación, la figura abrió la puerta del coche y salió a medias. Se quedó de pie junto al coche y continuó mirando fijamente al grupo de adolescentes que había en el interior del local. Estaba oscuro y las luces de neón brillantes de las pocas tiendas que estaban abiertas reflejaban curiosos colores del arco iris en la calle, como un empedrado negro y reluciente. Los faroles de sodio amarillo emitían sombras enfermizas sobre el cemento. Era una confusión de color, rojos y negros, verdes y blancos, y que se mezclaban y formaban realidades inexistentes. Un coche verde parecía azul, una chamarra violeta parecía marrón. No era capaz de distinguir con certeza que la persona en cuestión fuera pelirroja. Se mordió el labio inferior y decidió que no tenía más remedio que arriesgarse. Jordan salió de la penumbra y caminó resuelta hacia adelante. Vio que la mujer se volvía sorprendida hacia ella. Adoptó una expresión de asombro, como si Jordan sostuviera un cuchillo. ¿Pelirroja uno?, preguntó Jordan. Quería hablar con voz firme y segura, pero oyó una grieta, como el hielo que se fractura bajo un exceso de peso en un día glacial. La mujer asintió. Dio la impresión de que se relajaba un poco. «Hola, soy Pelirroja 3. Sube», respondió Karen, haciendo el gesto hacia el asiento del pasajero. Intentaba que todo aquello sonara como el encuentro más natural del mundo. Cuando Jordan vaciló, Karen dijo: «No soy él, te lo prometo». Tuvo la impresión de que la joven calibrara la autenticidad de su afirmación, y entonces entró en el coche con cautela. Karen solo tuvo 2 segundos para calibrar a Jordan.
sobre todo los pocos cabellos de pelo rojo que le sobresalían de la gorra de punto. «Qué joven es», pensó la mujer cuando volvió a situarse delante del volante. «Me llamo Jordan», dijo con voz queda. «Y yo Karen», se presentó la mujer adulta. Jordan asintió. «¿A dónde vamos?», preguntó Karen. «A cualquier sitio», contestó Jordan cuando se encogió en el asiento como si, bajando el perfil, pudiera evitar que la vieran. «A cualquier sitio que te parezca seguro». Hizo una pausa y entonces añadió en voz baja. «No, a un sitio que estés completamente convencida de que es seguro, joder». Sin querer, Karen imitó el estilo de Jordan. «No me podrás seguir». Pero ahora tomado para salir del recinto de la escuela en cuanto puso el coche en marcha. Aceleró con fuerza en un momento dado, giró por un callejón, haciendo chirriar los neumáticos con un giro brusco. Luego echó marcha atrás en una callejuela e hizo un giro de 180 grados. A 1,5 kilómetros de la población había un modesto centro comercial, y Karen entró en la zona de McDonald's y pasó por la ventanilla de comida para llevar antes de salir por la dirección contraria. Dirigió el coche hacia la carretera interestatal, condujo a gran velocidad durante unos cuantos kilómetros y luego se paró en un mirador y esperó, mirando continuamente por el retrovisor para asegurarse que no la seguían. Al final, cuando llevaba unos minutos viendo solo oscuridad, volvió a conducir a toda velocidad y se dirigió hacia el punto que sabía que encajaba con la idea de Pelirroja 3, de estar segura y convencida. Demonios. Jordan no habló durante el trayecto, ni siquiera cuando se tambaleó hacia un lado y luego hacia adelante mientras Karen doblaba la esquina a toda velocidad. Karen imaginó que la adolescente estaba acostumbrada a las atracciones salvajes y desbocadas. «Esto se está convirtiendo en mi forma habitual de conducir», reconoció Karen de repente. Albergaba una esperanza de que poco de plática les ayudaría a romper el hielo, pero la pasajera seguía callada, absorta en sus pensamientos. Karen miraba de vez en cuando a la joven. Le pareció que Pelirroja 3 tenía una calma sobrenatural. El complejo del hospital estaba iluminado con las luces de seguridad, sobre todo cerca del acceso de urgencias. Había una pequeña caseta blanca con un guardia de seguridad aburrido que vigilaba el estacionamiento de los médicos. Karen entró por allí e indicó al guardia su nombre y un código de 5 números, que él comprobó en la computadora antes de dejarla pasar sin mediar palabra. Karen encontró un lugar libre cerca del fondo, oculto a la vista. «Entremos», dijo Karen. «Sígueme», también sin hablar. Jordan obedeció. Las dos mujeres recorrieron el estacionamiento. Pasaron de la penumbra a unos focos de luz tenue que procedían de unos faroles con una luz muy intensa. La luz hacía que su piel pareciera amarillenta, enfermiza. Las dos pensaron lo mismo. Aunque las hubieran seguido al comienzo, sus precauciones tenían que haber bastado para que cualquier lobo les perdiera el rastro. Ninguna de las dos se lo acababa de creer. De todos modos, hombro con hombro, corrieron para escapar de la noche y entrar en el hospital. Había una enfermera de triaje en una recepción situada en la sala de espera, bien iluminada de urgencias. Alzó la vista hacia las dos con una expresión de hartazgo en el rostro. Había una fuente de agua en un rincón y 2 policías estatales con sus uniformes azul grisáceo, y 3 auxiliares sanitarios con un mono azul marino que contaban chistes. Los 3 hombres soltaron una carcajada junto con otras 2 mujeres. Jordan dirigió una mirada a las personas que esperaban en incómodas sillas de plástico moldeado. Un anciano enterrado bajo varios abrigos, una pareja joven de hispanos con un niño con una chamarra rosa sentado entre los dos, y un bebé en los brazos de una mujer. Un par de chicos de edad universitaria, uno de los cuales parecía enfermo y borracho, a la vez, y estaba sentado de forma que parecía tambalearse. Si es que eso es posible, en un rincón. «Ningún lobo me espera», pensó.
ni nos espera. Karen introdujo la mano en un gran bolso de cuero y encontró una credencial. Se la enseñó a la enfermera de triaje, quien, a su vez, pulsó el timbre que abría la puerta automática. Karen le hizo un gesto cuando las puertas automáticas se abrieron. En el interior de las salas de tratamiento de urgencias, esperó a que las puertas se cerraran con un sonido electrónico. Seguida de Jordan, pasó por las salas de reconocimiento divididas por cortinas y se paró para saludar a un médico que daba la impresión que conocía, antes de traspasar otras puertas y recorrer un largo pasillo estéril que desembocaba en una cafetería. ¿Te apetece comer algo?, preguntó. ¿O tomar un café? Un café, contestó Jordan, con leche y azúcar. Se sentó en la mesa de rincón, lejos de varios grupos de internos y residentes con batas blancas o verdes de quirófano, mientras Karen iba a la barra y pedía 2 cafés humeantes. Jordan asintió para sus adentros y pensó: es un buen sitio. Si apareciera el lobo, destacaría a no ser que fuera con bata. Dedicó una media sonrisa a Karen cuando regresó a la mesa. La joven y la mujer adulta se sentaron frente a la otra, sorbiendo el café y calladas durante unos instantes. Jordan fue la primera que rompió el silencio. Bueno, dijo, supongo que eres médico. Medicina interna. Jordan negó con la cabeza. Lástima, esperaba que fuera psiquiatra. ¿Por qué?, preguntó Karen. Porque entonces a lo mejor sabrías algo sobre psicología anormal y quizá nos servirá de ayuda, respondió Jordan. Karen asintió. Se quedó un tanto sorprendida por la intuición que mostraba el comentario de Jordan. Yo soy estudiante, continuó Jordan, y últimamente no muy buena. Karen asintió antes de decir: por ahora las dos somos algo más, o por lo menos es lo que parece. Sí, respondió la adolescente con un ataque repentino de amargura. Ahora somos objetivos. Es como si lleváramos una diana pintada en la espalda, o quizás solo seamos víctimas próximas a la muerte, o una combinación de ambas. Karen negó con la cabeza. No lo sabemos, no podemos. Se le apagó la voz. Alzó la vista hacia las duras luces del techo de la cafetería, intentando pensar en algo tranquilizador. Y entonces paró, respiró hondo. ¿Qué sabemos?, preguntó. Jordan hizo una pausa antes de responder. No mucho, carajo. Las palabrotas le salían con facilidad. En circunstancias normales no habría empleado ese lenguaje con una persona mayor. Eran palabras de uso común entre sus compañeros adolescentes que se evitaban con los adultos. Mostrarse tan deslenguado con Karen le proporcionaba una sensación de libertad. No, la corrigió Karen con suavidad. Sabemos unas cuantas cosas, como que somos 3 y él es 1. Eso no lo sabemos, le interrumpió Jordan enseguida. Tenía una sensación desasosegante en el estómago, porque lo siguiente que pensó, lo que pensaba a punto de decir, se le acababa de ocurrir. Lobo solitario, ¿cómo lo sabemos? Solo sabemos que da la sensación de que hay un solo hombre intentando cazarnos a las 3. Eso es porque en el cuento solo hay un lobo feroz, pero no sabemos a ciencia cierta que no haya 2 o 3 tipos, como un pequeño club. Quizás sean como los Caballeros de Colón o algún club de fútbol fantasioso que se dedica a matar. Y a lo mejor están granduleando en la sala de juegos del sótano, de alguno tomando cervezas y comiendo galletas saladas, riendo y carcajeándose y pensando que esto es lo más divertido que han hecho en su vida, antes de que se pongan las manos a la obra y vengan a matarnos. Karen volvió a hacer una pausa. No se lo había planteado. Se sentía fría por dentro, casi gélida. Los 2 mensajes del lobo la habían conducido directamente a ciertas suposiciones. Alzó la mirada hacia Jordan. Había necesitado que una niña le hiciera entender que no había nada claro. Karen tuvo que sujetar la taza con fuerza para que no se le cayera. Tienes razón, reconoció lentamente.
No podemos dar nada por supuesto. Las dos mujeres se observaron y dejaron un pequeño silencio ocupara el espacio que las separaba. Al cabo de un momento, Jordan negó con la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. No, repuso. Creo que sí. Creo que tenemos que tomar ciertas decisiones. De lo contrario, estaremos caminando solas por el bosque, igual que nos dijo que estábamos. De acuerdo, convino Karen pausadamente alargando cada sílaba. ¿Qué crees que...? Creo que necesitamos a Pelirroja 2, afirmó Jordan con energía. Eso es lo primero, tenemos que encontrarla. Tiene sentido. A no ser, claro está, que Pelirroja 2 sea el lobo, dijo Jordan. A Karen le daba vueltas la cabeza. Aquella idea parecía imposible, pero a la vez de una precisión sobrecogedora. No había forma de saberlo. Vio que la adolescente se encogía de hombros. No deberíamos hacer conjeturas, busquémosla, y las tres podremos empezar a organizarnos. Karen asintió, aunque estaba sorprendida. Había supuesto que ella sería la que guiara a la adolescente, no al revés, aunque no tenía ni idea de cómo guiar a nadie dadas las circunstancias. Bueno, sé cómo encontrarla, declaró Jordan. Yo lo haré. Karen respiró lentamente. Por internet, supuso, pero no sabía cómo exactamente. Déjaselo a la chica, pensó. Si hay una cosa de que saben los jóvenes, es de computadoras. Bajó el brazo y subió el bolso de cuero. Toma, dijo. Lo abrió y sacó 3 teléfonos celulares desechables. Los compré esta mañana. Uno para ti y otro para Pelirroja 2 cuando la encontremos. Así por lo menos podremos comunicarnos en privado. Jordan sonrió. Buena idea. No soy una imbécil total, dijo Karen, aunque se sentía un poco así. Intentaré pensar en lugares seguros como este, donde podamos reunirnos si hace falta, explicó a Karen. Hizo un gesto hacia la cafetería. Vale, también es buena idea. Sí, reconoció Karen, pero creo que mis buenas ideas acaban ahí. Bueno, Jordan negó con la cabeza. He estado pensando y creo que es muy sencillo. ¿Sencillo? Sí, tenemos que encontrarlo antes de que nos encuentre él a nosotras. ¿Y qué hacemos? Karen volvió a hablar lentamente. La adolescente que tenía delante parecía alguien muy cercano, como si hiciera años que se conocieran, y una completa desconocida a la vez. Ya sabes lo que hacemos entonces, dijo Jordan. No lo sé, reconoció Karen. Pero sí que lo sabía, incluso antes de que Jordan llenara el silencio. Lo matamos primero, dijo Jordan. Así, sin más, como si le diera una palmada a un mosquito que acababa de posársele en el brazo, la joven se recostó en el asiento. Estaba un poco asombrada de lo que acababa de decir. No sabía exactamente de dónde había sacado esa idea, pero imaginó que había estado escondida detrás de todos sus miedos, a la espera de un lugar limpio y de luces brillantes hasta tal extremo que resultaba opresivo en el que se encontraba para que surgiera. Pero se sintió satisfecha igual de rápido. Por primera vez en días, meses incluso, pensó, le gustaba el rumbo que estaba tomando. Con sangre fría y determinación. Notó que se le aceleraba el pulso. Era un poco como saltar hacia la canasta, soltar la pelota y darse cuenta de que había rozado el aro con las yemas de los dedos. Los chicos, pensó, sueñan con volar y hacer mates para poderse golpear el pecho con chulería. Yo soy más modesta, me conformo con alcanzar el objetivo y tocarlo.